agradecidos con Dios que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para perseverar, ¿cierto? No estamos aquí porque seamos los más valientes, estamos aquí porque su gracia nos ha alcanzado, porque sus cuerdas de amor han sido extendidas sobre nuestras vidas. Nosotros, por la Escritura, podemos ir aprendiendo cómo una y otra vez se ha repetido un ciclo en la vida del ser humano. Una y otra vez, independiente de los avances y la tecnología que se dé, vemos que aún sucede el asunto de ver a muchos extraviados dentro de su caminar. Y cuando hablamos de alguien que está extraviado, el diccionario define el que ha perdido su camino. Extraviado se define también como el que no sabe a dónde va y que no sabe para qué va. Y si nosotros miramos hacia afuera el mundo, nosotros vamos a encontrar que allá afuera hay mucha gente extraviada, que ha perdido su camino y que la dirección en la que va no es una buena dirección, es un camino equivocado. Y nosotros podemos mirar muchas cosas y tal vez podemos señalar cómo otros van por el camino equivocado y poder verlo con claridad. Y esto no es algo nuevo dentro de la palabra del Señor. Justo antes de que el Señor tomara la decisión de traer el diluvio, dice la Escritura allá en el libro de Génesis que el Señor miró la tierra y miró los hombres, pero miró el corazón de los hombres, y el Señor dice que la lectura que hizo del corazón de los hombres era que todo designio del pensamiento de los hombres era continuamente el mal, ¿cierto? Y había una época donde veíamos una gran cantidad de hombres, sino la mayoría de los habitantes de la tierra extraviados en su camino, buscando muchas cosas, yendo en muchas direcciones, pero finalmente sus corazones estaban yendo hacia un camino de muerte que finalmente les iba a producir destrucción. Y venimos al tiempo presente y el Señor de antemano anunció en su palabra que los postreros días, como son en los que nosotros estamos viviendo, serían tiempos peligrosos. Y tiempos peligrosos por el corazón extraviado del hombre. Porque dice la Escritura, porque vendrían hombres amadores de sí mismo, y hace una lista de en qué estaría centrada la vida del ser humano: en su extravío, ávaros, deseosos de tener cada día más, vanagloriosos, deseosos de reconocimientos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Y si uno toda esta lista la mira en la condición actual del hombre, uno ciertamente dice: Dios no se equivocó en la advertencia que hizo, porque Dios, antes de mirar la bondad de las acciones del hombre, mira es la condición del corazón. Dios no califica al hombre por sus bondades como lo hace el ser humano. Si usted mira, había gente que tenía a un hombre tan malo y depravado y torcido en su corazón como Pablo Escobar, lo tenía en un concepto muy alto en su corazón, porque miraban eran las acciones, aquellos que recibieron y fueron partícipes de sus acciones, ¿cierto? El día que fallece, cuánta gente lloraba encima de su ataúd, ¿cierto? De manera que la gente consideraba a este hombre bueno por lo que hacía, pero esas eran las acciones exteriores, pero la forma en que estaba su corazón estaba totalmente extraviado. Y Dios lo que mira en nosotros es hacia dónde se está
dirigiendo nuestro corazón y nuestras vidas. Aún la palabra del Señor habla de que la vida nuestra era una en otro tiempo, cuando estábamos sin Dios, sin Cristo, cuando estábamos en tinieblas, cuando éramos llevados por nuestro parecer, cuando el bien y el mal lo definíamos nosotros y no estaba definido por los parámetros establecidos por Dios. Y dice la palabra del Señor que la gente en el mundo anda en la vanidad de su mente, porque tiene su entendimiento lleno de oscuridad, está entenebrecido porque están ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué están extraviados? Porque lo que falta en sus corazones es la vida del Señor. Entonces, cuando miramos todo ese aspecto, uno dice, ciertamente hay mucha gente extraviada. El asunto tremendo es cuando podemos decirle a una persona que se está congregando, a una persona que participa de un culto, a una persona que se ha comprado su Biblia y le tiene marcas y puntos y rayitas y resaltados dentro de la palabra, y decirle a esa persona que tiene prácticas religiosas que se ha extraviado en su camino, cuando tal vez ella mira y dice, no, mis acciones han cambiado, mi vida ha cambiado en muchos aspectos, pero puede haber cambiado en muchos aspectos, pero aún seguir extraviado en su camino, sin saber para qué fue traído por Dios, sin saber hacia dónde va y sin saber para qué va. Porque ciertamente Dios nos escogió con un propósito, y Dios nos escogió aún para llevarnos a entender que el mayor propósito de nuestras vidas es una relación íntima con Él. La palabra de Dios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. A mí me puede parecer derecho el congregarme, me puede parecer derecho el cantar alabanzas, me puede parecer derecho el tener una Biblia y tal vez hacer un devocional diario. Y eso está correcto si yo estoy yendo en la dirección correcta. Pero ya la Biblia narra de un hombre que pegó una carrera impresionante para hacer, digámoslo así, de tonto. Porque dice que había la necesidad de enviarle un mensaje al rey David de que su hijo Absalón había muerto. Y de pronto alguien, viendo la necesidad de llevar el mensaje, dice que era un etíope, no un etíope sino un hombre, no recuerdo el nombre de esta persona, dice que se ofreció y dijo, yo quiero ir a dar el mensaje. Le dijeron, no, ahora no es el tiempo de que usted vaya. Llamaron a un etíope, le dieron la razón y el etíope arrancó a llevarle el mensaje al rey David. El mensaje era que Absalón había fallecido, que uno de los enemigos del rey había muerto, como era su hijo. El etíope corrió para ir a llevar el mensaje, pero aquel hombre no acató la instrucción, sino que después de que el etíope salió, él salió corriendo con muchas más ganas que el etíope. En el camino lo pasó, o sea, tuvo que haber venido con muchas ganas, porque ciertamente sabemos que los etíopes son de tranco largo, resistentes, ¿cierto? Casi siempre han sido los que han dominado las carreras de largo kilometraje y de resistencia. De manera que creo que llamaba Aimás el hombre, y pasó corriendo, se le pasó al etíope para llegar de primero a dar la razón. De pronto le avisan al rey que viene alguien corriendo, y este hombre llega delante del rey David, ¿sí? El que le habían dicho que no era tiempo de que fuera a llevar ¿qué? Un mensaje. ¿Y sabe por qué no era tiempo? Porque no estaba preparado para hacer la tarea. No sabía para qué iba a correr. Cuando llegó delante del rey David, el rey David dice, ¿qué pasó? Y él responde, yo no sé, allá había un tumulto, pero yo la verdad no sé ni qué pasó. Y yo le pregunto, ¿para qué tanta carrera? ¿Para qué tanto entusiasmo? Si llegó y no sabía para qué llegó. Al momento llegó el etíope y a Aimás le dijeron, hágase a un lado, usted no sabe ni para qué vino. Y el etíope sí traía claro el mensaje por el cual había que
corrido. Y la pregunta es, ¿cómo estamos corriendo en el Señor? Porque decir que afuera el mundo está extraviado, porque está sin Dios, por la ignorancia que en ellos hay acerca del Señor, pues es una condición natural de la vida de una persona que está sin Cristo. La condición natural de una persona sin Dios es extraviado, no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve, cualquier ruta, sí, le sirve, no sabe a dónde va a llegar, pero finalmente la palabra de Dios dice que todo camino que no me conduce a Dios es un camino que me lleva a una eternidad sin Él, a un camino de muerte, porque la paga del pecado es muerte en nuestras vidas. Pero encontramos que estamos nosotros entendiendo para qué Dios nos escogió, y se hace muy necesario en este tiempo, porque es un tiempo donde nuestros corazones necesitan ser muy afirmados en el Señor, para que no seamos personas que dan vueltas y vueltas y vueltas, como le pasó a Israel durante tanto tiempo, vueltas y vueltas, y no descubría para qué había sido sacado de Egipto. Vayan conmigo por favor a Éxodo, capítulo número 3, en el versículo número 18. Éxodo, capítulo número 3, versículo número 18. Porque hay algo que necesitamos como pueblo de Dios, y es estar convencidos de cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque ¿cómo podremos caminar en aquello que no sabemos que es en lo que debemos caminar? ¿Cómo podemos proseguir? Pablo decía que él proseguía la meta, pero tenía claro Pablo cuál era la meta. Sabía hacia dónde estaba corriendo, sabía para qué corría. Él dice, yo no corro a la aventura, o sea, no corro como sin saber para dónde voy, ¿cierto? Sino que él sabía en qué dirección iba. Y todo lo que vivía a diario iba enfocado hacia esa dirección. Y cada día, muchas cosas en la vida de Pablo iban siendo desechadas porque estorbaban en que él fuera en la dirección que Dios deseaba y en el propósito que Dios quería. Dice Éxodo capítulo número 3, verso 18. ¿Cómo está viviendo Israel en Egipto? Oprimidos. ¿Qué son en Egipto? Esclavos, ¿cierto? Están allí viviendo situaciones muy difíciles y muy complicadas, y se levanta un clamor, pero no un clamor. Normalmente es como nosotros somos tan parecidos en nuestra vida a la historia de Israel, ¿sí? Que nosotros vemos que casi siempre el clamor de Israel era un clamor que partía de la queja, pero no un clamor que partía del deseo de estar con el Señor. Cuando ellos empezaron a clamar a Dios, clamaron era porque estaban aburridos de lo que estaban viviendo, no porque hubieran experimentado que tenían una necesidad muy profunda del Señor. Y clamaron a Dios. El Señor escuchó sus quejidos y tuvo misericordia de ellos para hacer un plan. No olvide que Egipto en la Biblia es una figura de lo que es el mundo, ¿sí? De lo que es el mundo. Entonces en el verso 18, una vez el Señor ha llamado a Moisés, el Señor le ha dicho claramente cuál es el deseo. ¿Para qué van a ser sacados de Egipto y hacia dónde van a ser llevados? ¿Cuál es el propósito? Dice el verso 18: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha ¿qué? Nuevamente, una y otra vez se repite en la historia que jamás ha sido el hombre el que ha hallado a Dios, es Dios el que ha hallado al hombre. Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha ¿qué? Nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios, ¿cierto? Qué hermoso. Ahí está la teoría.
¿Para qué iban a ser sacados de Egipto? Para ir y ofrecer ¿qué? Sacrificios al Señor, ¿cierto? Pero cuando ya vamos escudriñando la palabra, nosotros vamos aprendiendo que realmente Dios no está interesado en la forma en cómo nosotros hacemos todas las cosas, sino que está interesado es en cuál es la intención que hay dentro de el corazón y dentro de la vida. Porque mire que por allá en el Antiguo Testamento el Señor expresa al pueblo de Israel que Él está cansado de sus salmodias. Estoy cansado de sus alabanzas, ¿cierto? Y pareciera como ilógico que si el Señor nos dio instrucción de que le alabáramos, llegara un momento donde Dios dijera, estoy cansado de estas cosas. Pero no estaba cansado de lo que Él había dispuesto, era de la actitud, de cómo todo lo que el Señor había planeado se había degenerado porque habían perdido a Dios de vista en su caminar. Habían dejado de ver al Señor en su caminar. Iremos 3 días de camino por el desierto para ofrecer ¿qué? Sacrificios. ¿A quién? Sacrificios al Señor, a Jehová nuestro Dios. Y nosotros sabemos que hoy el sacrificio, ¿cierto?, no tiene que ver con ni matar animales, ni hacer este tipo de cosas, sino con ofrecer el corazón delante del Señor. O sea, ¿para qué habían sido sacados de Egipto? Para ir a ofrecer su corazón ¿a quién? Al Señor. Para ir a ofrecer a Dios sus vidas con todas sus fuerzas y con todo su ser. Pase ahí adelantico al capítulo número 5, al versículo número 6. Seis, seis de Éxodo. 6:6 de Éxodo dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas. ¿De quién? De las tareas pesadas de Egipto. Y el Señor nos deja ver que de antemano Él advirtió que para ellos ser sacados de Egipto, juntamente con esa misericordia del Señor, tenía que haber un juicio de parte del Señor. Antes de sacar al pueblo, como dice acá, que los iba a libertar, los redimiría con brazo extendido y con juicios grandes. Y esa era una antesala de que el Señor iba a enviar a su Hijo, porque el Señor, para libertarnos, tuvo que poner un juicio sobre la vida de su Hijo en la cruz de ¿qué? En la cruz del Calvario. Sin ese juicio, el Señor no hubiese podido traer libertad de acuerdo a su justicia sobre nuestras vidas. Ahora, ¿cuántos eran dignos de muerte en Egipto? Absolutamente todos, incluidos los israelitas. Pero Dios empezó a traer de sus juicios sobre Egipto, pero aún trayendo sus juicios sobre Egipto, puso una cobertura especial sobre su pueblo. Los juicios tocaban a los egipcios, mas los juicios no tocaban a Israel. Pero no tocaban a Israel porque Israel fuera santo, porque Israel fuera diferente, porque Israel estuviera muy dedicado al Señor, porque Dios estaba mostrando allí su amor para libertarlos. Y que necesariamente la razón primordial de que ellos salieran a ofrecer al Señor es que ellos estaban vivos por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos juicios vinieron sobre Israel, sobre Egipto, que dejaron a Egipto absolutamente ¿qué? Destruido, absolutamente hecho ruinas? Pero ¿qué era lo que no reconocía Israel? Que lo que los tenía ellos cautivos
no era estar en Egipto. Lo que tenía cautivo sus corazones era que Egipto estaba dentro del corazón de ellos. De manera que lo que el Señor quería era mucho más que sacarlos de Egipto. Lo que Dios quería era sacar a Egipto de sus corazones. Quería sacar el mundo de sus vidas, el mundo de sus corazones, para conducirlo a la tierra que Él le había prometido. Nada más miremos este ejemplo. Ellos tenían a Egipto muy metido dentro de su corazón, a tal punto que ellos finalmente querían era no estar oprimidos, pero sí anhelaban todo lo que había en Egipto. Fueron sacados y casi todo el tiempo que iban por el desierto, su corazón estaba anhelando regresar ¿a dónde? A aquello de donde habían sido sacados. ¿Qué había en Egipto? En Egipto había solo esclavitud. Allá siempre fueron esclavos. Allá siempre fueron oprimidos. En Egipto había descontento. Allá no había nada que los saciara. Podían hacer mucha clase de cosas, pero su corazón no estaba no estaba llena. Mire nada más la gente del mundo, que una persona entre más alcanza, más vacía está. Entre más logra, más vacío está su corazón y más vacío está todo su ser. ¿Qué había en Egipto? Había lamento y mucho descontento. Había en el corazón de ellos cuando estaban en Egipto. Nada les llenaba su corazón. Allí habían solo ruinas. En Egipto habían monumentos que eran unas maravillas, y aún muchos de esos monumentos ya todavía quedan partes de sus ruinas, todavía se ven, ¿cierto? Hay gente que todavía viaja a mirar las pirámides, que son un recordatorio de lo que fue el imperio de ¿quién? El imperio de Egipto. Pero en lo natural, aún las ruinas de Egipto nos recuerdan hoy cómo es la gloria del hombre, que es como la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca y es echada ¿a dónde? En el horno. Y si uno hace una mirada hacia atrás sobre los reinos que han pasado sobre la faz de la tierra, de todos esos reinos pasó su gloria y solo quedan sus ruinas. Se escucha del imperio babilonio, sí, de los jardines colgantes que tenía Nabucodonosor, que era considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Y te pregunto, ¿qué queda hoy de eso? De esa gloria por la que se luchó tanto. Usted va y mira el reino de los medos y de los persas, y de la misma manera su gloria se desvaneció. Usted va y mira el imperio de los griegos, y la gente se asombra que lo único que puede ver si va a Grecia es que la mayor parte de las cosas que hay allí están totalmente arruinadas. ¿Recuerdan que ahí hubo algo que no pudo permanecer, sino que desapareció? Y que esas ruinas nos recuerdan que todo lo que es producido por el hombre terminará en esa condición, desaparecerá. Mira el reino de los romanos, y de la misma manera pasó su gloria y desapareció, y solamente quedan ¿qué? Sus ruinas. Solamente quedan sus ruinas. ¿Dónde quedó la gloria que tuvieron? ¿Dónde quedó todo aquello? Ahora, ¿qué estaban anhelando los israelitas mientras iban por el desierto? ¿Regresar a quién? Tan ciegos y extraviados estaban que, si ustedes recuerdan, ¿cuántas plagas vinieron? 10 plagas. ¿Qué quedó bueno en Egipto? ¿Qué quedó bueno en Egipto? De manera que el deseo de ellos regresar era regresar a un mundo en ruinas, a un mundo totalmente destruido y a un mundo totalmente acabado, porque todo lo que el hombre construye se deteriora. Todo lo que el hombre construye se acaba. Sus ídolos desaparecieron porque al fin y al cabo eran de invención humana. Y lo que no proviene de Dios no puede ¿qué?
no puede permanecer. ¿Y sabe que es una de las cosas más tremendas que nos recuerdan las ruinas? Que esos reinos jamás se volverán a levantar. Egipto jamás se volverá a levantar. Babilonia jamás se volverá a levantar. Grecia jamás se volverá a levantar. De manera que Dios necesitaba guiar a este pueblo y hacer una obra muy profunda en su corazón. Porque aunque iba de la mano del Señor, ¿cómo seguía? Extraviado dentro de su caminar, ¿cierto? Dentro de su caminar. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio, capítulo número 8, versículo número 7. Deuteronomio, capítulo número 8, versículo número 7. Miren lo que el Señor quería sacar a Egipto del corazón de ellos y quería conducirlos a ellos hacia la tierra prometida. Y el Señor aquí hace una descripción de la tierra prometida y es una descripción hecha por Dios mismo. En el verso número 7 dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Y mire cómo la describe el Señor acá: tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales. ¿Qué particularidad tiene las tierras donde abundan las aguas? Fértiles, ¿cierto? Que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá que dar. Y cuando uno mira en la descripción de la tierra hecha por Dios, uno se da cuenta que en toda esa tierra no hay nada que haya puesto el hombre. Porque aquí el Señor hace descripción de una cantidad de cosas naturales que todas han sido hechas por la mano de Dios, ¿cierto? De manera que para nosotros no ir muy lejos, nos damos cuenta como la gloria de un pueblo desaparece, ¿sí? Y lo que Dios ha hecho permanece. Si alguno tuvo la oportunidad algún tiempo, años atrás, de haber pasado por el antiguo Armero, que se había vuelto una ciudad muy próspera y en el momento de su prosperidad estaba siendo señalada para ser la capital del norte del Tolima, estaban pensando partir el departamento en dos y esa iba a ser la capital del norte del Tolima, Armero, ¿cierto? Vino un juicio de Dios. ¿Y en qué quedó Armero? En ruinas, ¿cierto? Pero mire lo hermoso, el hombre en Armero no pudo volver a edificar, no pudo volver, todavía pasa uno y todavía se conservan algunas ruinas, ¿sí? Pero si usted mira, toda la naturaleza hecha por Dios ha prosperado. Y usted pasa y eso es verde, lleno de árboles frondosos y todo eso. Y nos deja ver ese asunto, que lo que el hombre hace deja de ser, pero lo que Dios hace permanece, porque ¿qué lo puede detener? ¿Qué puede frenar la vida que Dios dispone? Por eso el Señor compara esa tierra y la describe con una cantidad de elementos que han sido hechos por la mano de ¿quién? Por la mano del Señor. Lugar lleno de agua, y comparando el lugar hacia donde Dios los lleva, comparado con Egipto, hay una gran diferencia entre los dos, pero una diferencia abismal entre esos dos. Y sin perder ahí, vaya un momentico al Salmo 104 y lea allí conmigo lo hermoso que describe la palabra del Señor allí en el Salmo 104.
Salmo 104, leamos el versículo número 1. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que cubre como de luz, el que se cubre como de luz, como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Con el abismo como un vestido la cubriste y sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Pero mire el verso número 10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos y cantan entre las ramas. Mire lo hermoso el verso 13. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Qué hermosa porción. Dios, mire, estaban extraviados Israel, el Señor les muestra la tierra que fluye leche y miel, pero lo que para ellos era físico, para nosotros es ¿qué? Espiritual. Y el Señor estaba hablando de dónde iba a venir toda la fuente y toda la riqueza de nuestro corazón. Pero ellos caminando no entendían, y caminando seguían ¿qué? Extraviados. Recuerde, al más mínimo obstáculo amenazaban al Señor con que querían volver a ¿qué? Con que querían volver a Egipto. Y volver a Egipto porque desnudaban su corazón en qué era lo que ellos querían tener. Ellos jamás comieron cebollas, ni ajos, ni estas cosas en Egipto, porque esas eran las cosas que comían el faraón y su séquito. De manera que ellos no eran partícipes. Así que ellos pensaron que el Señor los había sacado para ahora en las manos de Dios participar de lo que participaba el faraón. Y el Señor no los había sacado para participar de las cebollas y de los ajos. Los había sacado era para participar de la vida de Él, de su misma presencia, de su mismo corazón. Para eso los había sacado de allí. Pero ellos van ahí extraviados. Están caminando todos los días. Si la nube se mueve, se movían con la nube. Pero no sabían hacia dónde iban. No sabían hacia dónde se dirigían. No sabían hacia dónde. En sus pies ibas en una dirección, pero su corazón iba en ¿qué? En otra dirección muy diferente. Si nosotros miramos esta tierra de Dios, en Dios siempre hay libertad. Como dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, allí no dice en algunos momentos, de vez en cuando, los domingos de 10 a 12, no dice allí, siempre hay ¿qué? Hay libertad. En las manos del Señor siempre hay saciedad, hay llenura, hay plenitud. Qué hermoso que cuando vamos siendo llevados en el propósito de Dios y lo vamos entendiendo, vamos aún aprendiendo a que la plenitud de nuestro corazón, a mí siempre me ha ministrado mucho en diversas situaciones esas palabras que expresaba el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo expresa que él ha aprendido a vivir cualquiera sea su circunstancia, ¿cierto? Y dice, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir
en escasez. Y qué hermoso, que Él no dice que Él buscó la abundancia, ni tampoco dice que buscó la escasez. Buscó a Dios. Y Dios en esa búsqueda le permitió momentos de abundancia y le permitió momentos de escasez, como se lo permitió a Israel. Les hice pasar hambre para desnudar lo que había en sus corazones y lo que había dentro de sus vidas. Y Él dice, por todo y en todo estoy enseñado. Y dice, así como para estar saciado, como para tener hambre, he aprendido a contentarme. Qué hermoso. Qué hermoso, porque la falta de entender el propósito de Dios hace que nosotros mantengamos muy descontentos, ¿cierto? Te pregunto, el apóstol Pedro expresó una cosa muy bonita que no podemos perder de vista, porque él dice que no tengamos como cosa extraña cuando nos aparezcan pruebas, ¿cierto? El asunto es cuánto nos preguntamos cuando aparece una situación en nuestro caminar. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que Dios está ensanchando su corazón. Porque ciertamente los seres humanos, por las buenas, no nos dejamos llevar a los pies de Cristo. Esa es una realidad, ¿cierto? Como no nos dejamos llevar por las buenas, a veces Dios, en medio de una situación difícil, tiene que ensanchar nuestro corazón para que veamos. Es más, nosotros tenemos como los cables al revés, ¿sí? Nosotros tenemos más temor de las pruebas, pero si le pregunto a alguno, ¿quién tiene temor de la prosperidad? Y con toda seguridad que ninguno dice, no, yo, pues, ¿cómo lo va a tener temor a que me vaya bien? ¿Cómo lo va a tener temor? ¿Cierto? Pero le tenemos temor, ¿cierto? Uno le tiene temor a que le digan que se va a enfermar. Le tiene temor a que un día se despierte y usted no tenga fuerzas para levantarse. Le tiene temor a una mala noticia. Le tenemos temor a esas cosas, pero a la abundancia no. Y eso significa que tenemos al revés los cables, porque es que nosotros corremos más peligro en la abundancia que en las dificultades, porque en las dificultades, a las buenas o a las malas, buscamos del Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así fue que nos tocó doblegar las rodillas por la situación, pero en una situación difícil nos humillamos porque nos humillamos, ¿cierto? Pero en un momento de abundancia es donde más relajados vivimos con el Señor. Nuestras oraciones cambian. En un momento de abundancia difícilmente ve a una persona llorando a los pies de Cristo. Difícilmente la ves llorando con las mismas lágrimas que lloran una dificultad, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta, nosotros debiéramos, si somos sinceros, tenerle más miedo y más respeto, más temor a la abundancia que a las dificultades. Entonces, fíjese cómo eso va cambiando en orden. Fíjese que el apóstol Pedro lo expresó, que tuviéramos por sumo gozo cuando nos halláramos en diversas pruebas. O sea, porque todo eso evidencia cómo Dios está obrando en mí para que yo entienda cuál es el propósito que Él tiene conmigo, ¿cierto? Para que no seamos un pueblo lleno de frustraciones. Lo que pasa es que no podemos perder de vista algo, ¿cierto? No podemos perder de vista algo, y es cuál es el propósito de Dios para mi vida, no cuál es la forma en cómo el mundo ve las cosas, ¿cierto? Algún día un pastor vino y nos visitó en la congregación, pero vino como asistente. Después me lo encontré y me dijo, había muy poquita gente en la iglesia, ¿cierto? Yo, sí. Y dijo, ¿y cuántos llevan en la iglesia? Yo le dije, no, yo creo que ya vamos a completar en esta sede 3 años. ¿Y entonces qué están haciendo? Porque yo sí no me le mido, me decía, y era un pastor, me decía, no, yo sí no me le mido. A un culto tengan 6 o 7 personas. No, yo sí no me le mido a permanecer ahí, decía él, ¿cierto? Porque él que tiene un concepto, ¿cuál es su concepto? De servir a Dios, ¿cierto? Y entonces yo le decía, no, pues, la verdad yo nunca me he sentido descontento. Porque
a mí lo que más me interesa es pararme aquí y decirle, Señor, si esto es lo que tú quieres que yo haga hoy, aquí estoy. Y si a Dios no le plació atraer a nadie y no quiso venir nadie, igual lo voy a hacer con todo el corazón, porque yo estoy pensando es en complacer a quién, al Señor, ¿cierto? Entonces no estoy diciendo que no sea bueno que venga harta gente a la iglesia. Lo que le estoy diciendo es cuál es la motivación de quién, del corazón. Entonces muchas veces empezamos a vivir en frustraciones porque nos colocan algún espejo, y si mi espejo mi vida no coincide con ese espejo, entonces empiezo a sentirme ¿qué? Frustrado en mi corazón, ¿cierto? Y cuando uno empieza a ver la palabra del Señor, esa tierra a la que Dios nos quiere llevar es una tierra de plenitud. En el Señor podemos estar completamente ¿qué? Saciados, completamente llenos. Es en el Señor donde hay gozo y contentamiento. Por eso lo asombroso y las pruebas para nosotros que tenemos familias que no es creyente, hay personas de nuestra familia que no están buscando al Señor, son pruebas muy hermosas para que en medio de ellas se manifieste lo que Dios ha hecho en quién, en nuestras vidas, ¿cierto? Dígame si quejarse es fácil. Párese usted en cualquier esquina, póngase a quejarse y tranquilo, tiene 10 que se le unen, hasta los que no le conocen, se paran con usted y empiezan a hacerle coro a todas las quejas que usted quiera que levantar. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí? Y en medio de las situaciones difíciles, ¿qué quieren levantar los no creyentes? Quejas, reclamos, argumentos hacia Dios, ¿sí o no? Pero ¿dónde está la voz de los creyentes? De los que Dios ha alimentado y ha llenado con su presencia, para decir, no, esta situación es para que usted se humille delante del Señor. Esto que nos está doliendo es para que caigamos postrados del Señor, delante del Señor, y para que le conozcamos, para que nos demos cuenta que hemos estado alejados de Dios y que no dependemos de nosotros mismos, que las situaciones en cualquier momento de nuestra vida pueden cambiar, ¿cierto? Ayer hablaba con alguien y le preguntaba, ¿por qué no te congregas? Que él decía, no, yo conozco la palabra hace mucho tiempo. ¿Por qué no te congregas? Dijo, no, porque es que yo tengo muchas necesidades. Y entonces yo hasta los domingos salgo a ver cómo llevo provisión para mi casa. Y entonces, pues, primero hay que buscar la provisión que hice para la iglesia. Fue lo que esta persona me expresó. Entonces yo empecé a enseñarle varias cosas y a decirle, tienes que cambiar el orden. Estás buscando primero la añadidura y si te queda tiempo, buscas a Dios. O sea, de manera que Dios no tiene ningún peso en tu corazón. Cuando es al revés, vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si a Dios le place, te va a bendecir de una manera sobrenatural con lo que va a realizar. Pero ¿y por qué se desanimó en el Señor? Entonces dice, yo me desanimé porque empecé a reunir a mi familia y orábamos. Pero para que oraran, yo le empecé a decir a mi familia que nos vamos a reunir a orar y después de orar los invito a comer. ¿Sí? Pero un día se me acabó la plata y no tenía con qué invitarlos a comer. Y mi familia no se volvió a reunir conmigo a orar. Y entonces me desanimé, porque si yo estaba reuniendo a mi familia era para buscar al Señor y ya no están motivados. Entonces me sirvió para expresarle, le dije, lo que pasa es que tú le estabas enseñando a tu familia no a buscar al Señor, sino a cómo ser invitado a comer. Entonces, ¿en qué estaban interesados para venir a reunirse? En la comida. El día que el papá no tuvo plata para invitarlos, no quisieron reunirse más con él, ¿cierto? Entonces, qué tremendo, que muchas veces así son las motivaciones del corazón de los seres humanos en el Señor, ¿cierto? ¿Qué voy a recibir? ¿Qué voy a obtener? ¿Sí? Y no nos damos cuenta que aunque no tenga dinero, si obtengo la vida de Dios, ya eso fue más que suficiente. Ya eso rebasó cualquier expectativa que mi corazón pueda tener sobre esta vida, ¿sí?
Pero ¿hacia dónde me tiene que direccionar el Señor? Porque somos un pueblo que se la pasa dando muchas vueltas en muchas cosas, pero no avanza en el propósito de quién. No avanza en el propósito del Señor. Va conmigo a Éxodo 19:4. Éxodo capítulo número 19, versículo número 4. Antes de leerlo, veníamos comparando Egipto con la tierra que fluye leche y miel. Y veníamos diciendo que ahí en la tierra que fluye leche y miel, ¿qué encontramos? Saciedad, plenitud, gozo. En esa tierra de Dios encontramos restauración permanente. Todos los días nosotros podemos sufrir situaciones en nuestro corazón, pero todos los días Dios puede seguir restaurando nuestras vidas y nuestros corazones. Todos los reinos de los hombres han desaparecido, y aún los que hay en el presente desaparecerán. Con todo y lo mal gobernante que sea el presidente de Venezuela, hay una esperanza de que él no va a vivir eternamente para siempre. Hay una gran esperanza. Ese reino de él terminará, se acabará. Pero el reino de Dios, ¿cuándo dejará de ser? Si han pasado todos los reinos, y el reino de Dios, ¿a qué? Ha permanecido. Si el reino de Dios no ha dejado de ser. Por eso la tierra a la que Dios nos lleva es una tierra que jamás va a estar en ruinas. Jamás va a estar en ruinas. Miramos las ruinas de Egipto, de Babilonia, ¿cierto? Pero si usted mira el reino de Dios atrás, glorioso. Vale a Génesis 1:1. ¿Le parece la creación en Génesis 1:1 una maravilla? Todo lo que iba aconteciendo allí. Esa gloria, esa manifestación absoluta del poder del Señor. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Uno ve que Dios creó todo perfecto. Cuando Dios terminó de crear todo, ¿cuál fue la conclusión de Dios? Sí. Y en gran manera, ya estaba todo terminado, hasta el hombre que iba a pecar. Y dice que el Señor dice, y todo era bueno en gran ¿qué? ¿Sí o no? El hombre en su trayecto ha venido destruyendo mucho la creación que Dios hizo. Pero no es porque esto vaya a una ruina, sino es que próximos estamos a que se manifieste una nueva creación. Porque dice la palabra del Señor que empieza con una creación, y cuando uno va al libro de Apocalipsis termina con una creación otra vez. Y la tierra y los cielos que ahora vemos pasarán, y vendrán nuevos cielos. ¿Y vendrá qué? Entonces mire que en lugar de ver que el reino de Dios vaya a tener ruinas, cada vez que escudriñamos la palabra vemos que el reino de Dios antes va a tener más gloria cada día. Mire la diferencia tan tremenda, para que no nos demos cuenta hacia dónde Dios nos quiere dirigir, hacia dónde Dios ¿qué? Nos quiere llevar. Todo lo que Dios hace permanece para siempre. Lo del hombre termina, pero lo de Dios no deja de ¿qué? No deja de ser, porque Dios jamás dejará de ser, precisamente porque es Dios. Por eso no dejará de ser. Éxodo 19, ahora sí acompáñenme allí al versículo número 4. Ahí hay una figura lo más hermosa allí. Leímos al principio, ¿para qué lo sacó Dios de Egipto? Para que fueran 3 días de camino y ofrecieran sacrificio ¿a quién? Para que ofrecieran sacrificio. Mire lo que dice el verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído ¿a quién? ¿Para qué los sacó Dios de Egipto? Para atraerlos ¿hacia quién? Hacia Él. Y utiliza aquí una expresión
que es un milagro extraordinario. Yo esta mañana lo estaba meditando y estaba asombrado con esto, pero que les voy a explicar a continuación. Me causó un asombro impresionante, porque estaba leyendo que las águilas, ¿sí? Las águilas se echan sobre su lomo, pues no sé si se diga lomo en las águilas o sobre su pechuga trasera, ¿no? Se echan los polluelos y se elevan, y cuando están bien alto los botan, y el aguilucho empieza a tratar de volar, pero si el aguilucho no tiene fuerzas para volar, va en caída, y el águila vuela otra vez y sin tener manos, sin tener como nosotros tenemos, vuelve y se pone debajo y vuelve y lo recibe en el aire y lo sostiene hasta que lo sube y vuelve hasta que le enseña a volar. ¿Usted no se da cuenta de un milagro? Un milagro a esa altura, un águila sin manos, sin con qué amarrarse el aguilucho al cuerpo ni nada, soltarlo y tener la capacidad otra vez en el mismo aire de volverlo a coger para que no caiga y volverlo a levantar hasta que le enseñe a volar. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Los puse como sobre alas de águilas, ¿sí? Para enseñarles a correr a mí. Porque eso era lo que, ¿para qué los puso sobre alas de águilas? Para traerlos a mí. ¿Y hacia dónde el Señor nos quiere enseñar a volar? ¿Hacia dónde el Señor nos quiere enseñar a correr? Hacia Él. Por eso damos muchas vueltas. Y vueltas y vueltas, hasta que no entendamos que todo se trata de correr a los brazos de Él. Que todas las circunstancias están dispuestas para correr a los brazos de Él. Compartía a los hermanos ayer el viernes en el Caribe algo, y es que la palabra describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y que uno dice, o el pensamiento de uno es que un hombre conforme al corazón de Dios es una persona sin errores, sin equivocaciones y sin defectos. A veces se piensa que hombre conforme al corazón de Dios es igual a hombre perfecto. Pero cuando uno mira la vida de David, no era la vida de un hombre perfecto, pero sí era la vida de un hombre que cualquiera fuera su circunstancia, su centro era Dios. Cualquiera fuera la situación que atravesara, corría a los brazos de Dios. Cuando fue denunciada su condición porque se había acostado con una mujer que era casada, cuando fue denunciado por el profeta que le dijo, el tal has sido tú, ¿sí? Normalmente la actitud del ser humano cuando falla es alejarse de Dios. No, pues yo pequé, ¿para qué busco a Dios? Cuando fue confrontado con su pecado, ¿a dónde corrió David? A los brazos del Señor. Cuando David enfrentaba angustia, ¿a dónde corría? Cuando pasaba las noches sin dormir porque estaba en vela, ¿a dónde corría? A los brazos del Señor. Cuando aún en las cosas de Dios se equivocó, ¿a dónde corrió? Porque fue a traer el arca de regreso. Y empezaron con una fiesta para traer el arca de regreso. Pero en el camino Dios se le interpuso porque no era la manera como Dios lo había establecido. Y aquello que empezó con mucho jolgorio, con mucha alegría, terminó con una gran confrontación porque hubo un muerto. Usa. Tuvieron que detener el regreso del arca. Pero cuando vio eso, él no dijo, ay no, yo para qué me voy a meter con las cosas de Dios. No, las cosas de Dios son muy serias. No, eso es lo mejor, es que hace uno quietico. ¿Qué hizo David? Pues se metió con Dios 3 meses. Hasta que Dios le indicó cómo, y a los 3 meses volvió a hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando aún se equivocó en cómo había interpretado las cosas de Dios, buscó a Dios para que Dios le enseñara y volver a hacerlas, pero de la manera correcta. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios no es un hombre perfecto, sino un hombre que en toda circunstancia y en todo momento tiene la disposición de correr a los brazos de Dios. Porque ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? Para llevarnos hacia quién, para llevarnos hacia Él. Porque esa tierra que leímos ahora, que fluye leche y miel, es una descripción de todo lo que es Dios para la vida del ser humano. Por eso el Señor dijo que Él era el agua de vida. Mire que hay 2 cosas esenciales en la vida del ser humano.
pan y agua. ¿Sí o no? ¿Lo necesitamos para vivir o no? Y el Señor dijo, si eso es lo que ustedes necesitan para vivir, espiritualmente necesitan las mismas cosas. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. El que coma de mí no tendrá hambre, y el que beba de mí no tendrá sed jamás. Qué hermoso, cómo Dios se presenta como ese sustento maravilloso para nuestros corazones y para nuestras vidas. Los puse sobre alas de águilas. ¿Y hacia dónde el Señor nos va a enseñar a correr? Hacia sus brazos. ¿Qué vemos del pueblo de Israel en el desierto? Que muy pocos se dejaron llevar hacia el propósito de ¿quién? Hacia el propósito del Señor, hacia lo que Dios quería hacer con sus vidas. Ahora, ¿conoces el propósito de Dios? ¿Ya? ¿Ya lo has oído? ¿Para qué te ha sacado Dios de Egipto? ¿Para qué Dios ha empezado a tocar tu corazón? ¿Para qué Dios te ha inquietado a orar? ¿Para qué Dios te ha inquietado a empezar a escudriñar la Biblia? ¿Para qué? Para llevarte hacia Él, para llevarte a sus brazos, para que el centro de todo tu ser sea única y exclusivamente ¿quién? El Señor. ¿Es el deseo de quién? Pregunta, ¿cuál es tu deseo? Porque el pueblo de Israel escuchó el deseo de Dios, pero su deseo era otro. Ahora, ¿cuándo iban a caminar en conexión? Cuando el deseo de Dios fuera el deseo del corazón de su pueblo. Porque entonces, ahí dice la Escritura, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Podremos ir en la misma dirección si el deseo de Dios es uno y el deseo de mi corazón es otro muy diferente al deseo del corazón del Señor. Por eso necesitamos ser alineados con el corazón de Dios, porque mientras el deseo de mi corazón sea diferente al deseo del corazón de Dios, permaneceré extraviado. Y permaneceré extraviado en una congregación, permaneceré extraviado cantando alabanzas, permaneceré extraviado aún leyendo la palabra, porque mi corazón está distante del deseo de ¿quién? Del deseo del Señor. Yo le pregunto, ¿qué tanta probabilidad tiene de permanecer en el tiempo? ¿Sí? Una relación donde se case una pareja, ella está muy enamorada de él, pero él no sabe si la quiere, pero aún así se casan, ¿sí? ¿Cuánto puede durar esa relación? ¿Cuánto puede permanecer? Ella muy enamorada de él, pero él no sabe si la quiere. ¿Hacia dónde va esa relación? Te pregunto, ¿cuánto nos ama a Dios? Con un amor eterno que no termina. O sea, ¿hay dudas en el amor de Dios hacia nosotros? ¿Necesitas pruebas del amor de Dios? Pues que la prueba del amor de Dios no es una casa. Ella puede terminar alejándote de Dios. La prueba del amor de Dios no es un marido, no es una esposa, no son unos hijos. Todo eso son añadiduras. ¿Quieres mirar una prueba del amor de Dios? Hay que mirar al monte Calvario. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, más que esa prueba, no hay ni habrá. Si lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario no es una prueba para convencer tu corazón de su amor, nada te convencerá de que Dios te ama. De manera que no hay dudas de que Él nos ama. La pregunta es, en este caso nosotros somos el que no sabemos si la queremos o no. Esa es la posición de la iglesia, ¿cierto? No sabemos si lo queremos o no, pero es hacia allá donde Dios nos quiere llevar. A donde Dios encuentre un pueblo que le diga, Señor, yo sé lo que tú quieres, pero yo también quiero. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Y lo que tú quieres para mí es tenerme junto a ti, de manera que yo también quiero estar cerca de ti.
y ha sido expresado en la palabra por varios hombres. Mire todo el camino que recorrió Josué. Josué estuvo en el desierto, le tocó quedarse 40 años en el desierto y no fue culpa de él, porque él fue uno de los que animó al pueblo. Creámosle a Dios. Si Dios dijo que nos iba a llevar, caminemos de la mano de Dios. Es que Dios es el que... Y el Señor se refirió a él y a Caleb como hombres en los que había un espíritu diferente para correr a sus brazos. Pero por causa de la multitud, le tocó quedarse 40 años en el desierto. Pero miren lo hermoso. Cuando Dios es tu plenitud, no hay un solo momento donde Josué y Caleb se quejen en el desierto diciendo, pero ¿por qué nos tocó quedarnos en el desierto? No, siempre encontrábamos a Josué en la puerta del tabernáculo. Después el Señor lo lleva y le da la asignación de empezar a conquistar la tierra. Han pasado otros tantos años, han visto la mano de Dios, cómo los ha librado de sus enemigos. Él ha visto cómo Dios está con él, porque el Señor le dijo algo muy hermoso: como estuve con Moisés, así también estaré contigo. ¿Le cumplió el Señor? Le cumplió. Es más, casi el Señor le hace manifestaciones similares a las que le hizo a Moisés, porque Él se le manifiesta a Moisés en la zarza y le dice a Moisés: quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde está santo es. Y después se le presenta el ángel a Josué y le dice exactamente lo mismo. Cosas muy hermosas. Josué, al final de sus días, terminando el libro de Josué, se para frente a toda la multitud y le dice: están extraviados. Si ustedes quieren servirle a otro Dios, escojan a quién servirle. Pero hay algo que yo ya tengo claro: yo y mi casa serviremos a quién. ¿Estaba extraviado Josué? ¿Sabía hacia dónde iba? ¿Sabía qué estaba buscando? ¿Sabía qué quería? Sí, porque no olviden, el extraviado es el que no sabe a dónde va ni para qué va. Ahora, ¿Josué estaba extraviado? ¿Estaba Josué extraviado? No. Yo y mi casa serviremos a quién. Al Señor. ¿Qué expresó el apóstol Pablo? Para mí, no sé para ustedes, lo hemos estudiado estos días. Para mí, no sé para ustedes, para mí, dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. No lo generalizó porque es una decisión individual, ¿cierto? Yo no puedo obligar a otro a que ame, no puedo. Siempre expresado. Si a uno le asignara la tarea de hacer que una persona se enamorara de otra, lo pondrían en una tarea imposible. En una tarea imposible, ¿cierto? Que le digan a una persona: doña Miriam, encargo que enamore a Pedrito de Martica. ¿Sí o no? Por más que usted se lo pinte, se la pinte, vean, es así, le pinte todas las maravillas, ¿sí? Si ella no está en el corazón de él, no hay nada. Así sea la mejor persona del universo. De la misma manera, ¿cierto? Necesitamos tener al Señor en nuestro corazón y nuestra vida. Para mí el vivir es Cristo. Salmo 73, 28. Porque he venido encontrando más decisiones de estas tan hermosas que nos van a sacar de mantenernos extraviados. Salmos 73, 28. Un momento. Este Salmo 73 no es un salmo de David, es un salmo de un hombre llamado Asaf. Así que el que va a expresar esto es Asaf. Él ha venido con una lucha. Recuerde que él expresó que por poco se habían deslizado sus pies porque había visto la prosperidad de los malos y cómo a él le tocaba con tanta dificultad. Hasta que entrando en la presencia de Dios comprendí cuál era el final de quién, de ellos. Pero llega ahí en ese versículo número 28, mire la conclusión de él después de todo eso. Y me dicen si este hombre está extraviado. Dice: pero en cuanto a quién. Miren lo hermoso, él no dice en cuanto a nosotros. En cuanto a mí,
El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Y vemos nuevamente como un hombre se para a dar un mensaje y decir, la decisión es de cada uno, pero la mía es que Dios es el bien que yo necesito. La mía es que Dios es el bien que necesita mi corazón y mi vida, porque Él es el que sacia, Él es el que llena. No olviden lo que le pasó a Ana. Ana vivía en amargura, iba al templo, tenía una vida religiosa, hasta que llegó el momento en que se encontró con el Señor y se dio cuenta que lo que le faltaba no era un hijo, sino la vida del Señor. Que lo que le llenaba el corazón no era el amor de una familia, aunque tenía una familia bonita, sino que lo que le llenaba el corazón era el Señor. Por eso ella termina diciendo cómo se regocija su corazón. ¿En quién? Su corazón en el Señor. El Señor expresa algo, y es algo referente a los guías ciegos que guían ciegos, ¿cierto? Y eso es tremendo, porque ¿cuántas veces nosotros podemos decirle a alguien que vaya a donde nosotros no hemos ido y que busque lo que nosotros no hemos buscado? Porque dice la palabra, cuando se refirió a los fariseos, que ellos eran ese tipo de ciegos que estaban guiando a otros ciegos y que todos iban a caer en el mismo hoyo, ¿cierto? Porque se hace necesario que si yo estoy extraviado, cuando yo enseño a otros, lo que voy a hacer es que guiarlos por el mismo extravío que tengo en mi corazón y dentro de mi vida. Quiero terminar en esta mañana con una mujer que nos permite ver que no hay excusa en nuestro corazón y que no hay excusa en nuestras vidas, porque hoy en día lo que más prolifera entre nuestras vidas es las excusas, de una u de otra forma. Pero hay una mujer especial en la palabra que en ese salir del extravío tiene mucho para enseñarnos en nuestro corazón, pero voy a tratar de resumirla. Su nombre, Rahab. ¿Sí? La Biblia no dice su apellido, pero la identifica como la ramera. Rahab, la ramera. Y cuando uno mira la vida de Rahab, uno se va a encontrar que si una persona tiene el corazón dispuesto para Dios, no necesita mucho para estar postrada a los pies del Señor y para caer rendida a los pies del Maestro. Cuando hay corazón, ¿para quién? Cuando no hay corazón, crean, le pueden hacer de todo y todavía sigue pensando si tal vez toma la decisión de seguir a quién, de seguir al Señor. Miremos algunas situaciones que rodeaban a Rahab. Vivía en una ciudad en la que no se buscaba a Dios, porque ella vivía en Jericó, y precisamente por la maldad de Jericó, Jericó iba a recibir un juicio e iba a ser ¿qué? Destruida. Así que ella no podía decir que su deseo de buscar a Dios era porque había mucha gente al lado que la animaba a buscar a Dios, ¿cierto? Tal vez era la única que buscaba a Dios en toda la ciudad. Era la única. No tenía los recursos que nosotros tenemos hoy en día, porque en la época de Rahab todavía no se había escrito copias de la escritura, no se habían escrito, de manera que lo que alcanzara, ¿qué? Los rumores que alcanzaron a llegar a sus oídos eran suficientes para que su corazón empezara una búsqueda de ¿quién? Una búsqueda del Señor. Ahí no dice que ella y su familia estaban buscando al Señor, habla de Rahab, que dispuso su corazón en ese momento, ¿sí? Y no dispuso su corazón a buscar al Señor porque le hubiera llegado un mensaje donde le decía,
cómo el Señor le iba a sacar de todos los problemas, cómo el Señor le iba a quitar todas las enfermedades, cómo el Señor le iba a dar la casa que no había tenido. No. ¿Saben cuál fue cuál fue el mensaje que llegó a oídos de ella? Dios está con el pueblo de Israel. Y donde llega el pueblo de Israel, ese pueblo es destruido. E Israel viene para acá, nos vienen a destruir. Ese fue el mensaje que llegó a oídos de Rahab. ¿Qué se le ofreció? Nada. Y qué hermoso, es más, no dependía de señales. ¿Sí? Porque cuando guardó los espías, ella no les dijo: ¿y qué milagro me hacen para que yo crea? ¿Cierto? Porque a veces es lo que nosotros estamos esperando, a ver qué milagro se nos hace para que nosotros creamos, ¿sí o no? Y de pronto salió una cosa nomás de sencilla cuando los espías la visitan, y es que le dicen: coja este cordón rojo y pégalo en la puerta. Era una figura de cómo el Señor había guardado a Israel allá cuando vino la muerte, cuando marcaron con la sangre, y simplemente era poner ese cordoncito, la única señal que tenía, ¿cierto? Pero cómo fue sacada esa mujer de esa condición a una vida con un propósito en el Señor. Cómo ella estaba allí perdida y ahora está puesta en el camino del Señor, a tal punto, ¿cierto?, que cuántos se escandalizarían, ¿cierto? Y lo ha visto uno en casos reales, ¿sí o no? Y un día llegara el hijo de Diego y le decía: papi, me voy a casar. Y Diego le dice: bueno, presénteme la novia. ¿Sí? Le dice: papi, es que ella no puede venir acá, necesito que me acompañe a presentársela. Y de pronto van a un sitio, empiezan a ingresar a un prostíbulo, y yo: ¿qué hacemos aquí? Es que vengo a presentarle a mi novia, ¿sí o no? ¿Cómo iría? Diego ya en esa entrada: yo me devuelvo, ¿cómo así? ¿Cuál fue la elección que usted hizo? ¿Cómo fue la que escogió? No. ¿Cómo le voy a aceptar esa por mujer para que de esa me dé nietos? ¿Cómo puede ser posible? Y aparece la actitud del ser humano, ¿cierto? Y de pronto aquella mujer que pudiera ser despreciada por muchos, cuando la vida de Dios llega a ese corazón, Dios la transforma de tal manera que cuando usted lee en la genealogía de Jesús, allí está Rahab. Para los seres humanos diría: esa no tiene cabida en mi familia, ¿sí o no? Y para Dios dice: ese corazón que encontró que yo soy su todo, la puso en el camino, y ahora el Señor la cuenta como toda esa línea que fue usada por Dios para traer al Salvador del mundo. Yo le pregunto: ¿quién le quita ese regocijo a Rahab? Y de poder mirar cada vez que ella pueda ver su nombre ahí en la palabra, caer en rodillas, derramando lágrimas delante del Señor, diciendo: Señor, ¿cómo pudo haber sido esto, Señor? ¿Cómo pudo haber sido esto, Señor? ¿Cómo me pudiste dar un honor tan grande? Y te pregunto, Dios ha hecho con nosotros mucho más que con Rahab, porque no nos escogió para ponernos entre la genealogía. Nos ha hecho mucho más porque nos escogió para poner el depósito de la vida de su Hijo dentro de cada uno de nosotros. Nos escogió para un depósito increíble, glorioso, extraordinario, para que nosotros ahora de verdad no sigamos extraviados, sino que entendamos que estamos viviendo épocas donde el corazón de la iglesia tiene que estar definido diciendo: en cuanto a mí, el buscarte a tú es el bien que necesita mi corazón, es el bien que necesita mi vida. Y si he hallado ese bien, no me falta nada, porque el Señor es mi pastor y Él es suficiente. Si Él está en mi corazón, no me falta nada, porque Él es suficiente para saciarme con su presencia, para saciarme con su corazón.
para saciarme con su vida y para saciarme con su amor. De manera que no hubo nada que impidiera que Dios tomara un corazón como el de Rahab. Te pregunto, ¿tenemos nosotros mucho más que Rahab? Tenemos la palabra, tenemos mensajeros de toda clase, tenemos gente que nos dedica tiempo a enseñarnos la palabra, tenemos de su espíritu en nuestras vidas. ¿Qué excusa para que nosotros nos sigamos al Señor con todo el corazón? Y lo sigamos porque lo queremos tener a Él y porque queremos abrazar aquello para lo que Él nos ha abrazado. Amén. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies en esta hermosa mañana? Dijo Pablo, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que necesitamos ser sacados, Dios de los cielos, Señor precioso, de todo extravío que tenga